Le dijeron que era solo temporal, una madre en duelo, viviendo con su hijo y su nuera. Pero mientras Graciela doblaba la ropa, ellos la estaban sacando de su propia vida, con una despensa cerrada y reliquias que desaparecían. Ahora las cuentas están vacías. La casa no se puede vender. Y la mujer que trataron como mueble es la que tiene la escritura. Diego toca la puerta, desesperado. ¿Qué hiciste, Graciela? Sonríe. Algo que nunca me enseñaste. Me puse de pie, ¿verdad? Antes de meternos en esta historia loca, hazme un favor. Suscríbete y dinos de dónde nos ves. Señaló una silla de madera y dijo, no necesitas cama, solo adaptarte. La silla crujió. Cuando Graciela se sentó, no por vieja, era nueva, apenas usada. Pero por lo incorrecto de la situación, por lo absurdo de que le pidieran dormir en algo que nunca ofrecería descanso, Carolina estaba en la puerta, con los brazos cruzados sobre su blusa crema. Sonrió como en un anuncio de autocontrol. Es ergonómica, dijo, como si esa palabra suavizara la madera dura, el soporte para la espalda. Es mejor que un colchón a tu edad. Graciela pasó la mano por el reposabrazos. La madera estaba pulida, lisa, sin cojín, sin suavidad, una cobija doblada, cerca, como si fuera una ocurrencia, sin cama, sin closet, sin lugar para la maleta, que seguía cerrada a sus pies. Por supuesto, dijo Graciela en voz baja, y asintió ligeramente. Se adaptó esa noche. La casa olía ligeramente a limón, limpiador y pollo asado comprado. Graciela se sentó al borde de la silla, mientras Carolina servía vino para ella y Diego en la cocina abierta. A Graciela le ofrecieron manzanilla, como si el duelo se pudiera infusionar como un moretón terco. Diego entró con 2 platos, su sonrisa fina y titubeante. ¿Cómo está la silla? Carolina leyó que es buena para la circulación. Graciela miró a su hijo. Hubo un tiempo en que él habría notado cómo sus rodillas estaban muy dobladas o cómo sus tobillos se hincharon para la cena. Ahora solo suavizaba las cosas. Como hombre aterrado de conflictos. Está bien, dijo ella, doblando su servilleta por la mitad. Estoy bien. Carolina sonrió radiante. Es tan fuerte, ¿verdad? La mayoría de las mujeres habrían hecho un escándalo. Pero Graciela, ella entiende que la vida es adaptarse. Graciela asintió de nuevo, archivando el momento en silencio, el tono que usó Carolina al hablar de ella, como Diego no le sostuvo la mirada, la palabra fuerte, usada como arma para el silencio. Esa noche, el cuarto estaba frío. Una lámpara pequeña brillaba amarilla en la esquina. Lanzando sombras largas por el suelo, Graciela se sentó acurrucada en la silla, rodillas recogidas. Cobija encima, ojos bien abiertos. La casa se asentaba con ruidos desconocidos. Los contó en lugar de dormir. Al otro lado del pasillo, risas apagadas sonaban tras puertas cerradas. La risa de Carolina, aguda y cortante, atravesó la pared como una alarma fuera de lugar. Graciela miró el techo. No lloró. Eso habría requerido sorpresa, y nada en este arreglo la sorprendió. Por la mañana, Diego salió temprano al trabajo. Carolina estaba en pants de yoga, tomando algo verde de una botella. Estaré fuera hasta las 2. No te preocupes por el lavavajillas. Lo puse anoche. Graciela estaba descalza en la cocina, con su bata ceñida a la cintura, manos firmes al tomar una taza vieja. El silencio entre ellas no era hostil, era cuidadosamente creado. Carolina carraspeó. Y quería preguntarte, ese escritorio en el garaje, el grande de madera. Graciela se detuvo. A mi papá le encantan las antigüedades. Si solo está juntando polvo, podríamos darle otro uso. Graciela giró despacio. El rostro de Carolina era neutral, labios apretados tras la sugerencia. El escritorio era de Enrique, dijo Graciela. Lo construyó el año que nos casamos. Oh. Carolina se encogió de hombros. Solo pensé que parecía desaprovechado. La palabra flotó en el aire como humo. Graciela sonrió cortés. Sus nudillos blancos contra la taza. Gracias por tu preocupación. De vuelta en el cuarto. Cerró la puerta y miró la silla.
su marco de madera bañado en la luz temprana. Se sentó y esta vez, cuando crujió, no sonó a protesta, sonó como advertencia esa noche. Mientras Carolina caminaba por el pasillo en una llamada, Graciela observó desde la puerta entreabierta. Cuando su nuera se detuvo cerca del garaje, su mirada se posó en el escritorio antiguo de Enrique y sonrió levemente antes de girarse. Rió y dijo, ¿qué haría una mujer de tu edad con un cuarto completo? La risa vino primero, aguda, sin esfuerzo, demasiado alta para un pasillo privado. Graciela volvía de la cocina con una taza limpia, cuando la oyó cortar el silencio matutino, como vidrio rompiéndose en otra habitación. Se detuvo fuera de la puerta entrecerrada de la oficina de Carolina, un espacio que antes era el comedor formal, cuando las casas se diseñaban para la familia, no para optimizar. Graciela no quería espiar, pero tampoco se movió. Adentro, Carolina hablaba por altavoz. Su tono tenía ese brillo particular que usaba solo con alguien a quien no necesitaba impresionar. Te lo digo, Tara, eventualmente toda esta casa será nuestra, dijo Carolina, seguida del sonido de café vertiéndose en su taza favorita, la que Graciela les regaló para su compromiso. Es solo cuestión de tiempo. No va a necesitar el espacio para siempre. Graciela parpadeó. Algo amargo se desplegó en su pecho. La voz de Tara crepitó por la línea. Y Diego está de acuerdo con todo eso. Carolina rió de nuevo. Casual. Por favor, ya me encargo de los impuestos, las cuentas, la planificación. Sugerí consolidar algunas cuentas para que fuera más fácil. Él dijo, y cito, lo que te facilite la vida, amor. Hizo una pausa y añadió con una risita cómplice. Y honestamente, ¿qué haría una mujer de su edad con un cuarto entero? Graciela no retrocedió, no se inmutó, solo se quedó ahí, taza en mano, respiración silenciosa. Las palabras no dolieron tanto como se asentaron, pesadas, frías, ciertas. Esa tarde, Graciela dio un paseo más largo de lo usual, su abrigo abotonado, pese al aire tibio. No habló con los vecinos, ni saludó al hombre con el Golden Retriever, que siempre se quitaba la gorra. Caminó al banco 2 barrios más allá, el que usaba Enrique, donde aún la recordaban por su nombre. Adentro, pidió una caja de seguridad y transfirió varios sobres pequeños, documentos, estados de cuenta y un collar en una bolsa de terciopelo. Nada muy obvio, nada que notarían que faltaba. También pidió que le enviaran nuevos cheques, esta vez bajo su apellido de soltera. Morales, un nombre que Carolina no buscaría. La mujer detrás del mostrador sonrió. Algo más hoy, señora Morales. Graciela sonrió de vuelta. No, eso es todo por ahora. Caminó a casa más ligera, no en cuerpo, sino en resolución. Pasó por la entrada lateral, evitando la cocina, donde Carolina había empezado su rutina de licuados vespertinos, esa que incluía licuadoras ruidosas y comentarios aún más fuertes sobre salud intestinal y toxinas. Esa noche, Diego mencionó los impuestos durante la cena de pasta recalentada. Carolina decía que podríamos simplificar cosas, tal vez incluir tus cuentas con las nuestras para facilitar, repitió Graciela suavemente. Sí, como una estructura de hogar único, más limpio para todos. No tienes que decidir ahora, Carolina. Al otro lado de la mesa, fingió concentrarse en su ensalada, pero Graciela vio la leve curva en la esquina de su boca, la que siempre precedía a que tomaran algo sin pedirlo. Lo pensaré, respondió Graciela, y se excusó antes del postre. Los siguientes días pasaron en un silencio orquestado. Carolina se volvió cada vez más entusiasta sobre despejar el ambiente del hogar. Usó palabras como vida intencional y soltar el desorden que ya no sirve. Graciela asintió, sonrió, la dejó hablar. No mencionó su caja de baratijas perdida, la que guardaba sus anillos de plata más pequeños, y una nota desvaída de Enrique. Solo dio paseos más largos, guardó más cosas. Luego, un jueves lluvioso por la mañana,
Mientras navegaba en Facebook en la computadora de la biblioteca, Graciela encontró algo que la hizo quedarse muy quieta. Ahí estaba, una foto de su antigua cama de huéspedes, con marco de latón y todo, publicada bajo el nombre de Carolina en la página de mercado comunitario. Cama de huéspedes vintage en buen estado. Sin talúa o mejor oferta. Recoger. DM para detalles. Graciela miró la publicación. No parpadeó. No tocó el teclado. La foto fue tomada en el ático. Reconoció los ángulos de las vigas, el patrón de polvo. La cama no fue olvidada. Fue puesta a la venta. Los dedos de Graciela flotaron sobre el ratón. Hizo clic en la publicación. Luego, usando otro nombre, le envió un mensaje a Carolina. Todavía está disponible. Me ofreció un pedazo de mi propia receta, sonriendo como si ella la hubiera inventado. Graciela reconoció el olor antes de entrar a la cocina. Cítricos brillantes se deslizaron por el pasillo como un recuerdo despierto. Era el pastel de Enrique. Su pastel, fuerte con ralladura, dulce con paciencia. Siguió el aroma por instinto, guiada por décadas de cumpleaños, aniversarios primaverales y mañanas tranquilas de domingo. Carolina estaba en la isla de la cocina, sirviendo una rebanada de pastel de limón con elegancia practicada, azúcar glass espolvoreada como nieve fresca y una ramita de menta. Menta, de todas las cosas. Reposaba al lado como adorno de revista. Otra rebanada ya estaba posicionada, bajo una luz de anillo brillante en su soporte de celular. ¡Qué buen momento! Carolina gorjeó. Levantando la vista justo cuando Graciela entró, te guardé un pedazo. Los ojos de Graciela bajaron al pastel, luego se deslizaron al recetario abierto, con dobleces. Detrás del tarro de utensilios de cerámica, su propia letra la miró de vuelta, tinta desvaída, notas al margen. Una mancha de grasa en la esquina, de cuando Enrique tiró el aceite de oliva. No había sacado esa tarjeta en casi un año. Carolina sonrió radiante. Esta receta es mágica, Graciela. Es decir, prácticamente se hornea sola. No sé cómo lo hacías sin una batidora de pedestal antes. Graciela aceptó el plato, pero no se sentó. En cambio, observó cómo Carolina encuadraba el pastel bajo la lente del celular, pulsando filtros antes de levantar su vaso de té helado para el toque final. Mostremos cómo luce el amor casero, murmuró para sí misma. En minutos, la publicación estaba lista. Título: Tomando tiempo para hornear para quienes amamos. Porque la familia importa, sanando con repostería, esposa agradecida. Los comentarios llegaron casi de inmediato. Eres increíble. Carolina, tan considerada. Eso es el amor verdadero. Graciela se sentó en silencio en la mesa del desayuno, el pastel sin tocar. Esa tarde, abrió un cuaderno nuevo y comenzó a escribir, no con amargura, sino para llevar un registro, no por venganza aún, sino porque recordar importaba. Fechó la primera página y la tituló Observaciones. 12 de abril. Pastel de limón, el favorito de Enrique. Carolina lo reclamó como suyo. Publicado en Instagram a las 2:04 p. Título: Usa sanando y agradecida, sin crédito ni reconocimiento. Graciela subrayó esa última línea 2 veces al día siguiente. Mientras cuidaba las macetas de hierbas en la entrada, un golpe sonó en la puerta de malla. Una chica adolescente con rizos desordenados y agujetas naranja brillante estaba en el porche con una bolsa de lona llena de volantes y calcomanías. Hola, soy Sofía, de 2 casas más allá. Nos conocimos una vez, más o menos. Te vi podando romero la semana pasada. Perdón, si suena raro. En fin. Estoy haciendo un proyecto escolar sobre ayudar a adultos mayores a estar más seguros en línea. Y pensé que tal vez. Graciela sonrió. ¿Quieres enseñarme el internet? Sofía se sonrojó. Solo, ¿sabes? Banca en línea o configuraciones de privacidad. Mi abuelita fue estafada el mes pasado y ahora estoy en una misión. Graciela rió suavemente. Eso es noble de tu parte. Sofía, pero creo que por ahora estoy bien. Sofía le dio un volante de todos modos, totalmente justo.
Pero si cambias de opinión, mi info está aquí. Graciela dobló el papel y lo guardó en el bolsillo de su cardigan. Gracias, querida. Lo tendré cerca. Y lo decía en serio esa noche, después de lavar los platos, y con el volumen del televisor demasiado alto desde la sala, Graciela buscó su lata de té en la despensa y encontró que la puerta no abría. La perilla se detuvo a medio camino. Un nuevo cerrojo brillaba debajo. Lo intentó de nuevo. Aún cerrada. Pasos se acercaron por el pasillo. Carolina. Cepillo de dientes en mano. Ofreció una sonrisa casual. «Oh, eso», dijo. «Solo puse el cerrojo para mantener las cosas organizadas. ¿Sabes cómo se desordena la despensa? Es más fácil si la mantenemos ordenada». «Ordenada», repitió Graciela. Carolina asintió. «No te preocupes. La abriré por la mañana». Luego se dio la vuelta, tarareando como si hubiera ordenado nada más que el clima. Graciela se quedó en el pasillo oscuro, una mano aún en la puerta cerrada. El volante en su bolsillo de repente pesó más. Si me iban a tratar como mueble, al menos actuaría como un accesorio que subestimaron. Graciela se sentó inmóvil en la silla, la misma de respaldo rígido que Carolina le asignó, en lugar de una cama de verdad, mientras la luz matutina cruzaba el suelo como una acusación. A través de la pared delgada, podía oír a Carolina hablando por altavoz sobre muestras de pintura, palabras como elegancia salvia y neutro moderno, su voz flotando entre cuartos como un perfume que Graciela no podía quitarse. El plan, como Carolina lo explicó a su hermana 2 días antes, era derribar la pared entre el comedor y la cocina, abrir el espacio, hacerlo más útil. Graciela no preguntó para quién sería útil ni para qué lo estaban construyendo. Ya sabía la respuesta, no era para ella. Cada mañana esa semana, Graciela salía de la casa puntualmente a las 9:05, como antes salía para la iglesia o mandados, siempre con su gabardina gastada y una bufanda bajo la barbilla. Carolina no preguntaba a dónde iba, Diego no lo notaba. Asumían que caminaba por su salud o su duelo, o tal vez ambos. Iba al banco, uno más tranquilo, a 3 calles, sin mostradores de vidrio ni cajeros automáticos, donde aún usaban formularios de papel y sabían su nombre sin mirar la pantalla. La mujer en el escritorio se llamaba Brenda. Usaba lentes de ojo de gato y un cuaderno floral para recordatorios. «Quiero abrir un fideicomiso», dijo Graciela la primera mañana, «separado, bajo mi apellido de soltera, Margarita Morales». Brenda parpadeó una vez, luego asintió. «Por supuesto, señora Morales. Tiene la identificación que necesitaremos». Graciela sacó su pasaporte y tarjeta de seguridad social de un sobre gastado. Había reunido todo en una sola sentada. El mismo día que Carolina publicó un tablero de Pinterest, titulado Cocina Soñada 2024, el trámite tomó 20 minutos. La sensación de restauración tomó menos de 5. 2 días después, regresó con una caja de zapatos llena de carpetas financieras viejas, etiquetadas pulcramente con la letra de Enrique. Bonos de emergencia, CDs para días lluviosos. Irra de Graciela. No los había tocado desde el funeral. No eran glamorosos, sin acciones, sin portafolios de múltiples propiedades, pero eran reales. Bonos comprados cuando el papel aún se sentía como dinero. Encontró 3 maduros, sin firmar, guardados detrás de una foto de Enrique con una pala de nieve, sonriendo como hombre que creía en planificar. Brenda la ayudó a catalogar cada uno. «Estos siguen activos», confirmó, ojos escaneando los números. «Tienes una pequeña fortuna aquí, señora Morales». Graciela asintió una vez. Luego cruzó las manos en su regazo. «Carolina». Mientras tanto, había pasado de ideas de diseño a presupuestos en la cena. Expuso opciones a Diego, como si fueran sacrificios en un altar cortés. «Si recortamos la remodelación del patio, podemos recablear la cocina e instalar nueva iluminación», explicó, enrollando pasta como mujer, que ya creía que el dinero era suyo. Diego medio escuchaba, asintiendo entre bocados. «Podemos usar la herencia», ofreció. «Para eso es
No, Graciela no se inmutó, tomó su agua y sonrió al borde del vaso. Carolina sonrió. Exactamente. Solo está ahí. Mejor que la casa refleje el futuro, no tu futuro. Pensó Graciela. Ya no, ese viernes por la mañana, Graciela caminó al banco de nuevo, esta vez sin carpetas, sin la caja de zapatos, solo su bolso, la nueva chequera adentro. Pidió hablar con Brenda en privado, su tono bajo pero seguro. Quiero iniciar mi primer retiro, dijo. Brenda ofreció una suave sonrisa. Por supuesto. ¿Cuánto? Graciela abrió su chequera, presionó el bolígrafo en el papel lentamente y escribió la cantidad con trazos nítidos y curvos. 25,000 a nombre de Morales Rentas S.A. Lo arrancó y se lo dio como si no pesara nada. Brenda procesó el recibo y le entregó la copia. ¿Alguna nota para la línea de memo? Señora Morales. Graciela hizo una pausa. Luego dijo suavemente: considéralo un gasto previo a la remodelación. Se inclinó y susurró: podrías invertir en dignidad y tal vez una llave extra. El vapor de la tetera de Merrill flotaba entre ellas, enroscándose como un aliento tranquilo en el patio trasero. Los pájaros cantaban más allá de la cerca y cerca. Una podadora zumbaba, la vida doméstica sonando en bucle. Intacta por la tormenta, entre 2 tazas de té, Graciela revolvió miel en su manzanilla, aunque no había añadido ninguna. Sus manos se movían por memoria muscular, pero su mente seguía en la despensa, aún en el momento en que sus dedos tocaron una puerta cerrada, y la voz de Carolina cantó desde las sombras, solo para que las cosas estén ordenadas. Merrill la observó por un largo momento antes de hablar. Te han hecho más pequeña, dijo, suave pero sin lástima. No porque lo seas, sino porque es más fácil llevar una versión plegada de ti. Graciela no respondió de inmediato. El té estaba tibio, fragante. Su mandíbula dolía de tanto apretar. Me sirve mis propias recetas, como si fuera invitada en el funeral de alguien más, dijo finalmente Graciela. Voz plana. Merrill bufó. Y aún espera un gracias. El viento se levantó. Graciela ajustó su cardigan y miró el patio, donde el viejo columpio de Merrill crujía suavemente en cadenas oxidadas. La sombra del limonero moteaba todo de dorado. No estoy indefensa, dijo Graciela. Lo sé, respondió Merrill. Ella piensa que no sé lo que hace. Tú lo sabes. Graciela finalmente la miró. Pero ¿qué se supone que haga? Salir con nada más que mi bolso y una bufanda. Merrill se inclinó hacia adelante, su taza humeante en la mano. No necesitas salir corriendo, pero tampoco quedarte quieta. Has sido la raíz de esa casa por años, Graciela, y las raíces no se arrancan fácil, pero pueden extenderse. Graciela miró el columpio, balanceándose apenas. ¿Extenderse a dónde?, preguntó. No con derrota, sino con esa claridad que llega cuando el cansancio se encuentra con la verdad. Merrill sonrió. A donde tú decidas que pertenece tu sombra. Graciela tomó un sorbo de té. El sabor más amargo de lo que esperaba no era la manzanilla. Era la idea de decidir, de trazar una línea donde otros habían dibujado borradores esa noche. De vuelta en el cuarto frío de la casa de Diego, Graciela sacó el volante de Sofía del bolsillo de su cardigan. Lo desdobló bajo la luz tenue de la lámpara. El número de la chica estaba escrito en tinta morada. Con una carita sonriente, Graciela no llamó. No todavía, pero guardó el volante dentro de su cuaderno de observaciones, junto a la entrada sobre el pastel de limón. Al día siguiente, Carolina estaba reorganizando la sala, moviendo almohadas, ajustando cortinas, hablando por teléfono con un tono que sonaba a planes grandes. Graciela pasó por ahí, camino a la cocina, y notó un espacio vacío, donde antes estaba un jarrón de cerámica, uno que Enrique había comprado en un mercado en Oaxaca. No dijo nada, solo añadió una nota en su cuaderno: 13 de abril. Jarrón de Oaxaca desaparecido. Carolina no lo mencionó. Graciela tampoco. Ese silencio era un idioma que ambas entendían. 2 días después,
Graciela fue al banco otra vez, esta vez con una carpeta delgada bajo el brazo dentro. Copias de la escritura de la casa y el testamento de Enrique. Brenda la recibió con una sonrisa familiar. Más movimientos para el fideicomiso. Señora Morales. Graciela negó con la cabeza. No exactamente. Quiero asegurarme de que la escritura esté protegida y que nadie pueda transferirla sin mi firma. Brenda asintió, entendiendo más de lo que Graciela dijo. Sacó un formulario y empezó a explicar los pasos. Graciela escuchó, tomando notas mentales. Cada palabra era un ladrillo en la pared que estaba construyendo. Una pared que Carolina no podría derribar con sonrisas, ni Diego con su silencio complaciente. De camino a casa, Graciela pasó por el mercado, compró chiles frescos, cilantro y una bolsa de maíz. Esa noche, preparó tamales. Como lo hacía con Enrique, el olor llenó la casa. Cálido, terroso. Carolina entró a la cocina, olfateando con curiosidad. ¡Qué rico huele! ¿Es para la cena? Graciela sonrió. No, es para los vecinos. Carolina parpadeó, pero no dijo más. Graciela envolvió los tamales en papel aluminio y los llevó a la casa de al lado, donde vivía doña Rosa, una viuda que siempre compartía sus historias de juventud. Doña Rosa la abrazó, agradecida. Esto es como los que hacía mi mamá, dijo. Graciela sonrió, pero no se quedó mucho. Tenía más que hacer, más que planear. Al día siguiente, recibió un mensaje de Sofía. Hola, señora Graciela, todavía tiene el volante. Puedo pasar por su casa si quiere charlar del proyecto. Graciela respondió con un mensaje corto. Ven mañana a las 10, trae tu computadora. No lo admitiría. Pero la idea de Sofía la intrigaba, no porque necesitara aprender del Internet, sino porque quería entender cómo Carolina usaba esas herramientas para construir una imagen que no era suya. Sofía llegó puntual, con su mochila llena de cables y una sonrisa que recordaba a Graciela de su propia juventud. Se sentaron en la mesa del comedor, lejos de Carolina, que estaba ocupada tomando fotos de su licuado matutino. Sofía abrió su laptop y empezó a explicar. Esto es lo básico. Cómo proteger tus contraseñas y asegurarte de que nadie acceda a tus cuentas. Graciela escuchó, pero sus preguntas fueron más allá. ¿Cómo sabes si alguien está usando tu nombre en línea? Sofía arqueó una ceja, pero no dudó. Puedes buscar tu nombre en Google o Instagram y hay alertas que te avisan si alguien lo usa. Graciela tomó nota, no en papel, sino en su mente. Enseñó a Sofía una foto del jarrón de Oaxaca. Puedes buscar si esto está a la venta en alguna página. Sofía tecleó rápido, sus dedos volando. En minutos, encontró una publicación en Mercado Libre, jarrón artesanal. 30 $, publicado por un usuario anónimo. Graciela no dijo nada, pero su mandíbula se tensó. Gracias. Sofía, dijo, voz calma. Esto me ayuda más de lo que imaginas. Sofía sonrió, feliz de ser útil. Antes de irse, dejó otro volante. Por si acaso, Graciela lo guardó, sabiendo que lo necesitaría esa noche. Escribió en su cuaderno, 14 de abril, jarrón en venta, Mercado Libre, usuario anónimo. Pero la foto era del pasillo, el mismo donde Carolina siempre tomaba sus fotos. Al día siguiente, Graciela fue a la biblioteca, no para leer, sino para usar las computadoras. Creó una cuenta de correo nueva, bajo el nombre Margarita Morales, y se registró en varias plataformas de venta, Mercado Libre, Facebook Marketplace, incluso Etsy, no para comprar, sino para vigilar. Quería saber qué más de su vida estaba siendo vendido. Encontró un candelabro, uno que había estado en el comedor, listado como vintage, estilo mexicano. La descripción era vaga, pero la foto no mentía, era suyo. Otro pedazo de su historia en venta. Graciela no se enojó, no todavía. En cambio, imprimió las publicaciones y las guardó en una carpeta que llevaba al banco. Brenda revisó los papeles.
su expresión seria. Esto podría ser útil si decides tomar acción legal. Graciela asintió. No estoy lista aún, pero quiero estar preparada. Brenda le dio el nombre de una abogada, una amiga suya, especializada en casos de propiedad y familia. Graciela guardó el contacto, sintiendo un peso menos. Cada paso era pequeño, pero firme, como plantar semillas en un jardín que aún no florecía. En casa, Carolina seguía con su cruzada de orden. Hablaba de minimalismo, de liberar espacio. Graciela notó que las fotos de familia en la pared, las que incluían a Enrique, habían sido reemplazadas por lienzos con frases como «vive simple». No preguntó dónde estaban las fotos. Solo añadió otra nota a su cuaderno. 16 de abril. Fotos de Enrique removidas. Carolina no lo mencionó. Graciela tampoco, pero el silencio entre ellas crecía, más denso, como la niebla antes de una tormenta. Una tarde, mientras Carolina estaba fuera, Graciela revisó el garaje. Buscando el escritorio de Enrique, todavía estaba ahí. Cubierto con una sábana vieja, lo destapó. Pasando la mano por la madera, cada marca contaba una historia. Cada astilla un recuerdo. No dejaría que lo vendieran. Hizo una llamada al banco, pidiendo un traslado. Quería mover el escritorio a un almacén seguro. Brenda arregló todo, discreta como siempre. El escritorio salió de la casa al día siguiente. Carolina no lo notó, o fingió no notarlo. Graciela añadió otra entrada al cuaderno. 17 de abril. Escritorio de Enrique, trasladado a almacén. Cada acción era un paso hacia su libertad. No era venganza. Era recuperación. Una mañana, mientras regaba el romero, Graciela vio a doña Rosa en su porche. Tejiendo, se acercó, llevando una bolsa de naranjas. Compartieron un café, hablando de todo y nada. Doña Rosa mencionó un grupo de mujeres en el centro comunitario. Se reúnen para hablar de finanzas, de derechos. Graciela escuchó, interesada. ¿Crees que podría unirme?, preguntó. Doña Rosa sonrió. Claro, te llevaré mañana, esa noche. Graciela revisó su cuaderno. Las entradas se acumulaban. Un mapa de su resistencia. Cada palabra escrita era un clavo en la estructura que construía, una estructura que Carolina no podía desmantelar. Al día siguiente, fue al centro comunitario con doña Rosa. El lugar olía a café y madera vieja. Mujeres de todas las edades estaban sentadas en círculo, hablando de hipotecas, de deudas, de independencia. Graciela se sentó, escuchando en silencio. Una mujer habló de cómo perdió su casa por un mal contrato. Otra compartió cómo aprendió a proteger sus ahorros. Graciela sintió algo encenderse en su pecho. No era ira, era propósito. Antes de irse, habló con la organizadora, Lila. Quiero ayudar, dijo. Puedo enseñar lo que sé. Lila sonrió. Necesitamos mujeres como tú. Graciela salió del centro con un horario de reuniones y una chispa que no había sentido en años. En casa, Carolina estaba planeando una noche de chicas. Hablaba de margaritas y decoraciones temáticas. Graciela pasó por la sala sin detenerse. Notó que el tapete del comedor, uno tejido por su madre, había sido reemplazado por uno nuevo, geométrico. No dijo nada. Solo escribió en su cuaderno, 20 de abril. Tapete de mamá reemplazado. Esa noche, mientras Carolina reía con sus amigas, Graciela revisó su correo desde la biblioteca. Encontró otro artículo en venta. Un espejo de mano, uno, que Enrique le regaló en su 10º aniversario. Estaba listado en Etsy. Espejo vintage, artesanal. Graciela imprimió la publicación y la añadió a su carpeta. Cada pieza era una prueba, un ladrillo más. Al día siguiente, llamó a la abogada que Brenda recomendó. Su nombre era Ana. Voz firme pero cálida. Graciela explicó todo, sin drama, solo hechos. Ana escuchó, tomando notas. Esto es serio, señora Morales, dijo. Podemos empezar con una carta de cese y desista.
Graciela asintió, aunque Ana no podía verla. Hágalo. Pero quiero que sea anónimo por ahora. Ana estuvo de acuerdo, prometiendo redactar la carta. Graciela colgó, sintiendo el suelo más firme en casa. Carolina seguía con sus planes de remodelación. Hablaba de azulejos nuevos, de una isla más grande. Diego asentía, como siempre, sin cuestionar. Graciela los observó desde la cocina, mientras preparaba una salsa de mole. Lenta y paciente. El olor llenó la casa, recordándole quién era. No una invitada, no un mueble, sino la raíz que Merrill había mencionado. Una semana después, la carta de Cece llegó en un sobre blanco, sellado con un logo de bufete. Carolina la abrió, su rostro palideciendo. Diego leyó por encima de su hombro, confundido. ¿Quién mandó esto?, preguntó, voz temblorosa. Carolina no respondió, solo apretó los labios. Graciela estaba en el patio, podando el romero. No dijo nada, pero lo sabía. La carta exigía que Carolina dejara de vender pertenencias sin autorización, bajo amenaza de acción legal. No mencionaba a Graciela, como ella había pedido, pero el mensaje era claro. Carolina pasó el resto del día en su oficina, puerta cerrada, hablando por teléfono en susurros. Graciela siguió con su rutina, sin inmutarse. Preparó café, regó las plantas, escribió en su cuaderno. 25 de abril. Carta de Cece enviada. Carolina no mencionó la carta, pero las publicaciones en Instagram se detuvieron. No más fotos de pasteles. No más frases de sanación. Graciela lo notó, pero no celebró. La victoria no era el silencio, sino el control. Una mañana, mientras caminaba al banco, Graciela pasó por el mercado comunitario. Había un puesto de flores, lleno de cempasúchil. Compró un ramo, no para ella, sino para el altar, uno pequeño que había hecho en su cuarto. Para Enrique, velas, una foto, un poco de pan de muerto. Carolina lo había llamado excesivo. Graciela lo veía como memoria. Colocó las flores, encendió una vela y por un momento se permitió sentir el peso, no del duelo, sino de todo lo que había cargado. Luego, lo soltó, como las cenizas de una fogata. Al día siguiente, fue al centro comunitario, su primera sesión como mentora. Enseñó a un grupo pequeño cómo leer un estado de cuenta. Una mujer, María, levantó la mano. ¿Cómo sé si mi esposo está moviendo nuestro dinero?, Graciela explicó. Paso a paso. Hablo de cuentas separadas, de firmas legales. María tomó notas, sus ojos brillando. Graciela sintió que no solo enseñaba, sino que sanaba. Cada pregunta era un eco de su propia lucha. Cada respuesta, un paso hacia su libertad. En casa, Carolina estaba más callada. Sus planes de remodelación se habían detenido. Diego parecía nervioso, mirando a Graciela como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. Graciela no lo presionó. No era su trabajo. Ella seguía adelante, con o sin sus palabras. Una tarde, recibió un correo de Ana, la abogada. Carolina había respondido a la carta, negando todo, pero Ana tenía pruebas. Las publicaciones impresas. Podemos escalar si quieres, escribió. Graciela respondió, aún no, pero mantén todo listo. Quería darle a Carolina una última oportunidad, no por bondad, sino por estrategia. En el centro comunitario, Graciela empezó a brillar. Las mujeres la buscaban, pidiendo consejos. ¿Cómo negociar un contrato? ¿Cómo proteger una herencia? Ella respondía con calma, con claridad. Cada sesión era una afirmación de su fuerza. No era solo una mentora, era un faro. Una noche, mientras preparaba café, Diego se acercó, vacilante. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, casi en susurro. Graciela lo miró, su taza humeante en la mano. «Mejor de lo que he estado en mucho tiempo», dijo. Diego bajó la mirada,
sin saber qué responder. Graciela no lo consoló. No era su trabajo. Siguió removiendo su café. Tranquila, al día siguiente. Fue al banco con una nueva misión. Quería abrir una cuenta para donaciones, una que apoyara al centro comunitario. Brenda sonrió. Esto es grande, señora Morales. Graciela asintió. Es solo el comienzo. Transfirió $5,000 de su fideicomiso. Anotó en el memo. Para empoderar, no para rescatar. Como ella había aprendido, en casa. Carolina intentó retomar su rutina. Publicó una foto en Instagram, más suave, ella con una taza. Mirando al horizonte, la caption decía, encontrando paz en lo simple. Graciela la vio en la tablet de Sofía. No comentó, solo tomó nota. 27 de abril. Carolina publica sobre paz, sin mencionar la carta ni las ventas. Graciela sabía que era una fachada. Carolina estaba asustada. Y eso era suficiente. Por ahora, Graciela siguió adelante, enseñando, planeando, construyendo. Cada día era una piedra más en su camino, un camino que ella misma estaba pavimentando. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, vio un letrero en el centro comunitario. Taller de escritura. Comparte tu historia. Graciela se detuvo, considerando, tal vez era hora de contar su verdad, no para vengarse, sino para sanar. Inscribió su nombre, Margarita Morales, y empezó a escribir en su cuaderno, no notas, sino una historia, sobre una mujer que recuperó su lugar, una mujer que no necesitaba un cuarto, sino la fuerza para levantarse. El taller fue un éxito. Las mujeres escucharon, algunas lloraron, otras aplaudieron. Graciela sintió su voz crecer, sólida, como la madera del escritorio de Enrique, en casa. Carolina seguía en su burbuja, pero las grietas empezaban a verse. Diego hablaba menos, miraba más. Graciela sabía que él sentía el cambio, pero no era su trabajo explicárselo. Una mañana, recibió una llamada de Lila. El centro quería expandir su programa. Y Graciela era clave para el proyecto. Queremos que lideres un taller de independencia financiera. Graciela aceptó, sin dudar. Era más que enseñar. Era transformar en casa. Preparó una bandeja de empanadas y las llevó al centro para la primera sesión. Las mujeres comieron, rieron, aprendieron. Graciela sintió que no solo estaba ayudando, sino que estaba reconstruyéndose. Una noche, mientras revisaba su cuaderno, encontró una nota vieja, escrita por Enrique. Graciela, siempre fuiste el cimiento. Las lágrimas vinieron, pero no de tristeza, sino de reconocimiento. Ella era el cimiento, y nadie podía quitarle eso. Al día siguiente, fue al banco con una nueva idea. Quería crear un fondo para mujeres en transición. Brenda la ayudó a estructurarlo. $10,000 iniciales. Desde su fideicomiso, anotó en el memo, para nuevos comienzos. El fondo se llamó Raíces Firmes, en honor a lo que Merrill había dicho. Carolina. Mientras tanto, seguía en su mundo, pero sus publicaciones eran menos frecuentes, sus sonrisas menos convincentes. Graciela lo veía, pero no se regodeaba. Su enfoque estaba en el futuro, no en el pasado. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, vio un puesto de artesanías lleno de textiles. Compró un rebozo suave y colorido. Lo usó en la siguiente sesión del centro. Las mujeres lo admiraron, preguntando dónde lo compró. Graciela sonrió. Es más que un rebozo, es un recordatorio de quiénes somos, en casa. Diego intentó hablar de nuevo. Mamá, creo que Carolina esté estresada. Graciela lo miró, sin sorpresa. Tal vez necesita enfrentar lo que ha hecho, dijo. Diego no respondió, pero sus hombros cayeron. Graciela siguió adelante, sin detenerse. Al día siguiente, fue al taller de escritura. Leyó su historia, ahora más larga, sobre una mujer que recuperó su voz. La llamaron poderosa, inspiradora. Graciela sintió que no solo escribía, sino que reescribía su vida en casa. Carolina intentó un nuevo enfoque.
Habló de reconectar como familia. Graciela escuchó, pero no creyó. Sabía que era otro intento de control. No respondió. Solo siguió con su trabajo, enseñando, escribiendo, creciendo. Cada día era un paso más lejos de la silla, la que Carolina le había asignado, y más cerca de la mujer que siempre había sido. Una mañana, recibió un correo del centro. El fondo Raíces Firmes había ayudado a 3 mujeres a abrir cuentas propias, a empezar de nuevo. Graciela sonrió, no por orgullo, sino por la certeza de que estaba haciendo la diferencia en casa. Carolina seguía en su silencio, sus planes de remodelación olvidados. Diego parecía perdido, atrapado entre 2 mundos. Graciela no lo rescató. No era su trabajo. Ella estaba ocupada construyendo el suyo. Una tarde, mientras podaba el jardín, vio a Sofía pasar en su bicicleta. La chica saludó, agitando la mano. Graciela sonrió, sintiendo una conexión. Sofía era joven, pero entendía el valor de ayudar. Graciela decidió invitarla al centro. Tal vez podría enseñar a las más jóvenes en casa. Preparó una cena sencilla: arroz, frijoles, plátanos fritos. Carolina comió en silencio. Diego también. Graciela habló poco, pero su presencia era fuerte. No necesitaba palabras para ser vista. Al día siguiente, fue al banco con una nueva transferencia. $2,000 más para Raíces Firmes. Brenda comentó. Estás cambiando vidas. Graciela respondió. Solo estoy sembrando en el centro. Su taller creció. Más mujeres se unieron. Más historias compartidas. Graciela enseñó sobre fideicomisos, sobre derechos. Cada lección era un eco de su propia lucha. Una noche, mientras revisaba su cuaderno, encontró una entrada antigua sobre el jarrón. Lo había recuperado, pagando anónimamente. Ahora estaba en el almacén, con el escritorio. Sonrió, no por el objeto, sino por el acto, recuperar lo suyo. En sus términos, al día siguiente, fue al taller de escritura. Leyó un nuevo capítulo de su historia sobre una mujer que construyó un nuevo hogar, no con paredes, sino con propósito. Las mujeres aplaudieron, algunas con lágrimas. Graciela sintió que no solo escribía, sino que vivía su verdad en casa. Carolina intentó otra táctica. Propuso una noche familiar, con tacos y películas. Graciela asistió, pero no por ellos, sino porque quería ver hasta dónde llegaba Carolina. La noche fue tensa. Las sonrisas forzadas. Diego habló poco. Carolina demasiado. Graciela comió sus tacos, observando. No necesitaba participar. Su presencia era suficiente. Al día siguiente, fue al banco con otra transferencia. $3,000 para Raíces Firmes. Brenda comentó. Esto está creciendo rápido. Graciela asintió, como debe ser, en el centro. Su taller era un éxito. Las mujeres traían amigas, hijas. Graciela enseñó sobre contratos, sobre testamentos. Cada lección era un ladrillo en su legado. Una noche, mientras preparaba café, Diego se acercó de nuevo, más serio. Mamá, creo que cometimos un error. Graciela lo miró, esperando. No debimos dejar que Carolina manejara todo. Graciela asintió, pero no lo absolvió. Tú elegiste no ver, dijo. Diego bajó la mirada, sin respuesta. Graciela siguió removiendo su café. Al día siguiente, fue al taller de escritura. Leyó un capítulo final sobre una mujer libre. Las mujeres aplaudieron, algunas abrazándola. Graciela sintió que no solo había escrito, sino que había cerrado un capítulo en casa. Carolina estaba más distante. Sus publicaciones eran esporádicas, vacías. Diego parecía atrapado, buscando respuestas. Graciela no se las dio. No era su trabajo. Ella estaba ocupada viviendo. Una mañana, recibió un correo de Ana. Carolina había contactado al bufete
prometiendo detener las ventas. Pero sin disculpas, Graciela respondió: mantén la presión. No quería clemencia, quería justicia en el centro. Su taller creció aún más. Las mujeres hablaban de ella como una líder. Graciela no se veía así, solo hacía lo necesario. Una noche, mientras revisaba su cuaderno, encontró una nota de Enrique escondida. Graciela, nunca dejes que te apaguen. Las lágrimas vinieron, pero sonrió. No lo habían hecho y no lo harían. Al día siguiente, fue al banco con una última transferencia. $10,000 para raíces firmes. Brenda comentó: esto es un legado. Graciela asintió: es un comienzo. En casa, Carolina estaba casi invisible, sus planes desmoronados. Su fachada rota. Diego intentó hablar, pero Graciela lo detuvo. Es hora de que tú decidas, dijo. Diego asintió, pero no prometió nada. Graciela no esperaba que lo hiciera. Ella ya había decidido por sí misma. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, vio un letrero de "se vende" en la casa. No se sorprendió, pero sintió alivio. La casa ya no era su hogar. Su hogar estaba en ella, en su fuerza, en el centro. Su taller era un faro. Mujeres de todas las edades acudían. Graciela enseñó sobre libertad, sobre raíces. Cada lección era un eco de su viaje. Una noche, mientras preparaba café, recibió un mensaje de Sofía. Señora Graciela, quiero unirme al centro. Graciela sonrió, respondiendo: ven mañana. Sofía llegó. Llena de energía, enseñó a las más jóvenes sobre seguridad en línea. Graciela la observó, orgullosa. El ciclo de ayuda continuaba. En casa, Carolina packing sus cosas. La casa estaba en venta. No había vuelta atrás. Diego parecía perdido, pero no pidió ayuda. Graciela no se la ofreció. No era su trabajo. Ella estaba ocupada sembrando. Una mañana, recibió un correo del centro. Raíces Firmes había ayudado a 10 mujeres. Graciela sonrió. Su legado crecía. En el taller de escritura, leyó su historia completa. Una mujer que recuperó su vida. Las mujeres aplaudieron, algunas llorando. Graciela sintió que no solo había ganado, sino que había construido algo eterno en casa. Carolina se fue sin despedidas. Diego se quedó, pero no por mucho. Graciela no los detuvo. No era su trabajo. Ella estaba ocupada, viviendo. Una tarde, mientras podaba el romero, vio a doña Rosa sonriendo desde su porche. Te ves diferente, dijo, más ligera. Graciela asintió. Lo estoy. En el centro, su taller era un refugio. Mujeres de todas las edades aprendían. Graciela enseñó sobre fuerza, sobre raíces. Cada lección era un eco de su vida. Una noche, mientras revisaba su cuaderno, encontró una nota final, escrita por ella. Nunca dejes que te apaguen. Sonrió, sabiendo que no lo habían hecho. Al día siguiente, fue al banco, transfirió el resto de su fideicomiso, $15,000 para raíces firmes. Brenda comentó: esto cambiará todo. Graciela respondió: ya lo está haciendo. En casa. La casa estaba vacía. Carolina y Diego se habían ido. Graciela no sintió pérdida, solo paz. Caminó por las habitaciones, ahora silenciosas. Cada rincón era un recuerdo, pero no una cadena. Decidió vender la casa, pero en sus términos. Contactó a un agente, uno recomendado por Ana. La casa se vendió rápido, a buen precio. Graciela usó el dinero para expandir raíces firmes y para comprar un pequeño departamento, uno con un jardín, donde podía plantar romero. El departamento era sencillo, pero suyo, con ventanas grandes que dejaban entrar el sol y un patio donde el romero crecía fuerte. Graciela lo decoró con piezas recuperadas. El escritorio de Enrique, el jarrón de Oaxaca. Cada objeto era un testimonio de su resistencia. En el porche, Diego apareció un día con una bolsa de naranjas, como ofrenda. ¿Puedo pasar?, preguntó.
voz baja. Graciela asintió, ofreciendo café. Se sentaron en el patio. Bajo el limonero, Diego parecía más pequeño, menos seguro. «Mamá, lo siento», dijo finalmente. «No vi lo que estaba pasando. No quise verlo». Graciela tomó un sorbo de café. «Calma, a veces no ver es una elección», dijo. Diego bajó la mirada, asintiendo. «¿Cómo puedo arreglarlo?», preguntó. Graciela lo miró, no con enojo, sino con claridad. «Empieza por ser honesto contigo mismo». Diego no respondió, pero se quedó un rato. Cuando se fue, dejó las naranjas. Graciela las usó para hacer agua fresca, compartiéndola con doña Rosa al día siguiente, en el centro comunitario. Raíces Firmes crecía. Más mujeres se unían, más vidas cambiaban. Graciela enseñaba con pasión, con propósito. Cada lección era un eco de su viaje. Una tarde, recibió una carta del taller de escritura. Habían publicado su historia en un boletín local, titulado «La mujer que se levantó». Graciela sonrió, no por fama, sino por impacto en casa. Preparó un altar para el Día de Muertos, con fotos de Enrique, cempasúchil y pan de muerto. Encendió velas. Habló con él en silencio. «Lo hice, amor», dijo. «Me levanté». El aire olía a incienso y memoria. Al día siguiente, fue al centro con un nuevo plan. Quería crear un programa de mentoría juvenil. Sofía sería la primera en unirse. Lila, la organizadora, aplaudió la idea. «Esto llevará Raíces Firmes al siguiente nivel», dijo. Graciela asintió. «Ese es el punto». En casa, revisó su cuaderno, ahora lleno. Cada entrada era un paso, un triunfo. Cerró el cuaderno, sabiendo que no necesitaba más notas. Su historia ya no era solo suya, pertenecía a las mujeres del centro, a las que venían después de ella. Una mañana, mientras regaba el romero, recibió un correo de Ana, la abogada. Carolina había firmado un acuerdo, prometiendo no usar más el nombre de Graciela, ni sus pertenencias, en redes sociales. Graciela no celebró, solo asintió. Era justicia, no venganza. En el centro, su programa de mentoría comenzó. Sofía enseñó a chicas jóvenes sobre tecnología. Graciela las guió en finanzas y derechos. Juntas, construyeron un puente entre generaciones. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, vio la casa de los Monroe, ahora vacía. El letrero de vendido en el césped. No sintió nostalgia, solo cierre. Siguió caminando, su rebozo al viento. En el centro, las mujeres la llamaban Doña Margarita, un título de respeto, ganado con esfuerzo. Graciela sonreía, aceptando el nombre. Era más que un nombre, era un legado. Una noche, mientras preparaba café, recibió un mensaje de una chica del programa. «Gracias, Doña Margarita, por enseñarme a ser fuerte». Graciela respondió: «Tú ya lo eras, solo necesitabas recordarlo». Al día siguiente, fue al mercado. Compró ingredientes para tamales. Los preparó para el centro, compartiendo. La comida era más que sustento. Era comunidad en casa. Su departamento olía a hogar. Romero. Café. Recuerdos vivos. Graciela se sentó en su sillón nuevo, cómodo, elegido por ella, no asignado. Miró el jardín, las estrellas comenzando a brillar. El silencio era suyo, no impuesto. Una mañana recibió una invitación. El centro quería honrarla en un evento por su trabajo con Raíces Firmes. Graciela aceptó, pero pidió que fuera sencillo. El evento fue cálido, lleno de risas, mujeres compartiendo historias, comida. Graciela habló brevemente, desde el corazón. La fuerza no es gritar, dijo, es levantarse. La multitud aplaudió, algunos llorando. Graciela sintió que no solo era vista,
sino que era escuchada en casa. Preparó un altar pequeño para su madre, para Enrique, para ella misma. Colocó flores, encendió velas. El acto era privado, pero poderoso. Al día siguiente, fue al centro. Enseñó a un nuevo grupo de mujeres sobre cómo proteger su nombre, su legado. Cada lección era un eco de su vida. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, vio a Sofía, ahora mentora en el programa. La chica sonrió, agitando la mano. Graciela sintió orgullo, no solo por Sofía, sino por el ciclo que había iniciado en casa. Preparó una cena sencilla: mole, arroz, tortillas recién hechas. Comió sola, pero no se sintió sola. El silencio era un compañero, no un castigo. Una mañana, recibió un correo de Diego. Estoy aprendiendo. ¡Mamá!, escribió. Graciela respondió: sigue adelante. No necesitaba más. Él estaba en su camino, en el centro. Raíces Firmes era un faro. Mujeres de todo el barrio acudían. Graciela enseñó con calma, con fuerza. Cada lección era un ladrillo en su legado. Una noche, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje del taller de escritura. Querían publicar su historia en un libro, una colección de voces de mujeres. Graciela aceptó, pero pidió anonimato. No necesitaba su nombre en la portada. La historia era suficiente. Al día siguiente, fue al mercado, compró cempasúchil para el altar y un rebozo nuevo para ella. Lo usó en la siguiente sesión del centro. Las mujeres lo admiraron. Tocando la tela, Graciela sonrió. Es más que un rebozo, es un recordatorio de nuestra fuerza. En casa, preparó un pastel de 3 leches. Lo llevó al centro, compartiendo. La comida era amor, era comunidad. Una tarde, mientras podaba el romero, recibió una visita inesperada. Era María, del primer taller. Traje esto, dijo, ofreciendo un plato de tamales. Graciela sonrió, invitándola a pasar. Compartieron café, hablaron de la vida. María dijo: gracias a ti, abrí mi propia cuenta. Graciela asintió. Tú hiciste el trabajo en el centro. Su programa de mentoría crecía. Sofía era una estrella, enseñando con pasión. Graciela la observaba, sabiendo que el futuro estaba asegurado. Una noche, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje de la editorial. El libro estaba listo, su historia incluida. Graciela sonrió. No necesitaba leerlo, ya lo había vivido. Al día siguiente, fue al centro, enseñó a un nuevo grupo, con la misma pasión. Cada mujer era un reflejo de su lucha, cada lección un eco de su triunfo. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, vio a doña Rosa tejiendo en su porche. Se acercó, llevando un plato de empanadas. Compartieron café, riendo como viejas amigas. Doña Rosa dijo: cambiaste el barrio, Margarita. Graciela negó: solo planté semillas en casa. Su departamento era un refugio lleno de luz, de vida, de ella. Se sentó en su sillón, mirando el jardín. El romero crecía, fuerte y libre, como ella. Una noche, mientras preparaba café, recibió un mensaje de Sofía, doña Margarita. Quiero escribir mi historia. Graciela respondió: ven al taller. Sofía llegó. Con un cuaderno nuevo, escribió sobre su abuela, sobre su misión. Graciela la guió, orgullosa. El ciclo de historias continuaba. Una mañana, mientras regaba el romero, recibió una carta sin remitente. La letra era de Carolina. Inconfundible. Graciela la abrió con calma. Adentro, una nota adhesiva amarilla. 2 palabras: tú ganas. Graciela no sonrió, no celebró. La nota no era una victoria, era un eco de alguien que veía la vida como un juego. La puso en el refrigerador.
no para presumir, sino para recordar, en el centro. Su taller era un hogar. Mujeres de todas las edades aprendían. Graciela enseñó sobre dignidad, sobre raíces. Cada lección era un reflejo de su vida. Una noche, mientras preparaba café, recibió un mensaje de una chica nueva, doña Margarita. «Gracias por el taller», Graciela respondió. «Sigue creciendo». Al día siguiente, fue al mercado, compró ingredientes para un pozole, lo preparó para el centro, compartiendo. La comida era más que sustento, era amor en casa. Su departamento era su santuario, lleno de vida. De ella se sentó en su sillón. Mirando el jardín, las estrellas brillaban. El romero olía fuerte. Graciela sonrió. Completa, no necesitaba más. Había construido su hogar, no con paredes, sino con propósito. Una mañana, mientras regaba el romero, recibió una llamada de Lila. Raíces Firmes había recibido un premio por su impacto en la comunidad. Graciela asistió a la ceremonia. Sencilla, habló brevemente, agradeciendo a las mujeres. «Son ustedes las que hacen esto posible», dijo. La multitud aplaudió. Llena de orgullo, Graciela sintió que no solo había ganado, sino que había sembrado un bosque en casa. Preparó un altar final para todos los que la habían moldeado. Su madre, Enrique, ella misma, colocó flores, encendió velas. El acto era suyo. Su cierre, al día siguiente, fue al centro, enseñó a un nuevo grupo. Con la misma fuerza, cada mujer era un eco de su viaje, cada lección. Un ladrillo en su legado. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, vio a Sofía, enseñando a un grupo de chicas. Graciela sonrió. El ciclo continuaba, en casa. Preparó un pastel de limón, el mismo que Carolina había reclamado. Lo llevó al centro, sin nota, solo amor. Las mujeres lo disfrutaron. Riendo, Graciela sintió que no solo compartía comida, sino que compartía vida. Una noche, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje de Diego. «Mamá, estoy empezando de nuevo», escribió. Graciela respondió. «Sigue tu camino». No necesitaba más. Él estaba creciendo, en el centro. Raíces Firmes era un movimiento. Mujeres de otros barrios se unían. Graciela enseñó con calma, con amor. Cada lección era un eco de su fuerza. Una mañana, mientras regaba el romero, recibió una llamada de una chica del programa, doña Margarita. «Abrí mi primera cuenta». Graciela sonrió. Ese es solo el comienzo, en casa. Su departamento era su hogar, lleno de luz, de vida, de ella. Se sentó en su sillón. Mirando el jardín, el romero crecía. Las estrellas brillaban. Graciela sintió que no necesitaba más. Había construido su mundo, pieza por pieza, no con enojo, no con venganza, sino con amor, con propósito. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, vio a doña Rosa, sonriendo desde su porche. «Te ves completa», dijo. Graciela asintió. «Lo estoy en el centro». Su taller era un legado. Mujeres de todas las edades aprendían. Graciela enseñó sobre fuerza, sobre amor. Cada lección era un eco de su vida. Una noche, mientras preparaba café, recibió un mensaje de Sofía, doña Margarita. «Mi historia está en el libro». Graciela respondió. «Estoy orgullosa». Al día siguiente, fue al mercado, compró ingredientes para un flan, lo preparó para el centro, compartiendo. La comida era más que sustento, era vida en casa. Su departamento era su santuario, lleno de luz. De ella se sentó en su sillón. Mirando el jardín, el romero crecía. Las estrellas brillaban. Graciela sintió que había encontrado su lugar, no en una casa, sino en ella misma. Una mañana, mientras regaba el romero, recibió una llamada de Lila. Raíces Firmes se expandía a otro barrio.
Graciela sonrió. Ese es el plan, en el centro. Su taller era un movimiento. Mujeres de todas las edades aprendían. Graciela enseñó con amor, con fuerza. Cada lección era un eco de su vida. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, vio a María, ahora mentora en el programa. Graciela sonrió. El ciclo continuaba en casa. Preparó un altar pequeño para todos los que la habían moldeado. Colocó flores. Encendió velas. El acto era suyo. Su paz al día siguiente. Fue al centro. Enseñó a un nuevo grupo. Con la misma pasión, cada mujer era un reflejo de su lucha. Cada lección, un ladrillo en su legado. Una noche, mientras preparaba café, recibió un mensaje de una chica nueva, Doña Margarita. Quiero ser como tú. Graciela respondió, sé tú. Eso es suficiente. En casa, su departamento era su hogar, lleno de luz, de vida. De ella, se sentó en su sillón. Mirando el jardín, el romero crecía. Las estrellas brillaban. Graciela sintió que no necesitaba más. Había construido su mundo. Con amor, una mañana, mientras regaba el romero, recibió una llamada de Sofía. Doña Margarita, quiero empezar un taller propio. Graciela sonrió. Te ayudaré. En el centro. Su taller era un faro. Mujeres de todas las edades aprendían. Graciela enseñó con calma, con amor. Cada lección era un eco de su vida. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, vio a Doña Rosa, tejiendo en su porche. Se acercó. Llevando un plato de flan, compartieron café. Riendo, Doña Rosa dijo, «Eres un regalo, Margarita». Graciela sonrió. Todas lo somos. En casa, su departamento era su santuario, lleno de luz, de vida. De ella, se sentó en su sillón. Mirando el jardín, el romero crecía. Las estrellas brillaban. Graciela sintió que no necesitaba más. Había construido su mundo. Con amor. Una mañana, mientras regaba el romero, recibió una llamada de una chica nueva, Doña Margarita. Gracias por todo. Graciela respondió, sigue adelante. En el centro. Raíces Firmes era un legado. Mujeres de todas las edades aprendían. Graciela enseñó con amor, con fuerza. Cada lección era un eco de su vida. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, vio a Sofía, liderando su propio taller. Graciela sonrió. El ciclo continuaba en casa. Preparó un pastel de 3 leches. Lo llevó al centro. Sin nota. Solo amor. Las mujeres lo disfrutaron, compartiendo. Graciela sintió que no solo compartía comida, sino que compartía vida. Una noche, mientras preparaba café, recibió un mensaje de María. Doña Margarita, ahora soy mentora. Graciela respondió, estoy orgullosa. Al día siguiente, fue al mercado, compró ingredientes para un pozole, lo preparó para el centro. Compartiendo. La comida era más que sustento, era comunidad en casa. Su departamento era su hogar, lleno de luz, de vida. De ella, se sentó en su sillón, mirando el jardín, el romero crecía, las estrellas brillaban. Graciela sintió que no necesitaba más. Había construido su mundo, con amor. Una mañana, mientras regaba el romero, recibió una llamada de Lila. Raíces Firmes se expandía a otra ciudad. Graciela sonrió. Ese es el sueño en el centro. Su taller era un movimiento. Mujeres de todas las edades aprendían. Graciela enseñó con calma, con amor. Cada lección era un eco de su vida. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, vio a Doña Rosa, sonriendo desde su porche. Se acercó, llevando un plato de tamales. Compartieron café, riendo. Doña Rosa dijo, «Eres un faro, Margarita». Graciela sonrió. Todas lo somos, en casa. Su departamento era su santuario,
lleno de luz, de vida, de ella. Se sentó en su sillón, mirando el jardín. El romero crecía. Las estrellas brillaban. Graciela sintió que no necesitaba más. Había construido su mundo con amor. Una mañana, mientras regaba el romero, recibió una llamada de una chica nueva. Doña Margarita. Gracias por inspirarme. Graciela respondió. Sigue tu luz. En el centro. Raíces firmes era un legado. Mujeres de todas las edades aprendían. Graciela enseñó con amor, con fuerza. Cada lección era un eco de su vida. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, vio a Sofía liderando un nuevo grupo. Graciela sonrió. El ciclo continuaba. En casa, preparó un flan. Lo llevó al centro. Sin nota. Solo amor. Las mujeres lo disfrutaron. Compartiendo, Graciela sintió que no solo compartía comida, sino que compartía vida. Una noche, mientras preparaba café, recibió un mensaje de Diego. Mamá, estoy aprendiendo a ser mejor. Graciela respondió. Sigue creciendo. En el centro. Raíces firmes era un movimiento. Mujeres de todas las edades aprendían. Graciela enseñó con calma, con amor. Cada lección era un eco de su vida. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, vio a doña Rosa, sonriendo desde su porche. Se acercó, llevando un plato de empanadas. Compartieron café. Riendo, doña Rosa dijo, «Eres un regalo, Margarita». Graciela sonrió. Todas lo somos. En casa. Su departamento era su santuario, lleno de luz, de vida, de ella. Se sentó en su sillón, mirando el jardín. El romero crecía. Las estrellas brillaban. Graciela sintió que no necesitaba más. Había construido su mundo con amor. Una mañana, mientras regaba el romero, recibió una llamada de Lila. Raíces firmes. Había inspirado un programa nacional. Graciela sonrió. Ese es el legado. En el centro. Su taller era un faro. Mujeres de todas las edades aprendían. Graciela enseñó con amor, con fuerza. Cada lección era un eco de su vida. Una tarde, mientras caminaba por el barrio, vio a Sofía liderando un nuevo taller. Graciela sonrió. El ciclo continuaba. En casa, preparó un pastel de 3 leches. Lo llevó al centro sin nota. Solo amor. Las mujeres lo disfrutaron. Compartiendo, Graciela sintió que no solo compartía comida, sino que compartía vida. No necesitaba una cama después de todo, solo la fuerza para levantarse, y eso lo tenía de sobra.